Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Francis. Bueno, hoy os traigo un vídeo que ya subí hace tiempo, hace bastante tiempo, por lo que es posible que muchos de vosotros no lo hayáis visto, porque cuando lo subí en su día, pues bueno, éramos muchísimos menos suscriptores de los que sois ahora. Así que bueno, como también estoy últimamente añadiendo estas narraciones más detalladas, bueno, pues en esa época lo único que hacía era poner algún subtítulo de vez en cuando, pero no explicaba con voz los cuadros. Entonces he pensado que podía hacer algún remake de alguno de mis vídeos. En este caso este vídeo también estaba partido en dos partes. Pues bueno, ahora lo voy a traer, lo voy a enseñar en un vídeo único con más explicación. Y, y bueno, pues aprovechando también que estamos todos en casa, que no podemos salir por este tema que nos concierne a todos, pues bueno, así os puedo enseñar más contenido. Bien, el cuadro que voy a pintar va a ser el conocido Monte Fuji, que está en Japón, y va a estar como en el fondo de la escena. Y en primer plano al final voy a pintar unas ramas de cerezo con florecillas blancas y tonos rosados, dejando la montaña pues eso en el fondo detrás de estas ramas. Y los colores que voy a utilizar, que ya estoy utilizando para el cielo, son el blanco, el azul del Sebres, el rosa oscuro, y después eh, la sombra tostada para las ramas, y bueno, también amarillo para mezclarlo con el azul y conseguir un verde en la vegetación que va a haber en la orilla de un lago, porque también va a haber un lago, ¿vale? Para el cielo, bueno, pues como estáis viendo, el azul de Sebres mezclado con blanco, una pizca de rosa oscuro, y vamos pintando con trazos horizontales, procurando dejar la zona superior más oscura que la inferior. La inferior la aclaramos un poquito, aunque bueno, en este caso, en este cuadro tampoco esa zona central va a desaparecer porque ahí va a ir la montaña, pero bueno, en las zonas laterales sí que se va a ver ese contraste de claridad entre la zona inferior del cielo y la superior. Después de haber pintado la base del cielo con un pincel más fino, bueno, pues me ayudo, como muchas veces hago, de la brocha para difuminar. Y ya habéis visto cómo hemos suavizado esos trazos y hemos conseguido un cielo azul bastante bonito y muy fácilmente. Ahora vamos a pintar nuestra montaña con una pequeña brocha. Voy a utilizar, la montaña va a ir en la zona central y voy a pintarla con tonos azules. No sé si habéis visto esa característica postal de Japón del monte Fuji, en la que bueno, pues aparece el monte al fondo y siempre aparece con tonos azules. Parece una montaña azul. Bueno, pues eso es lo que voy a pintar hoy aquí, utilizando ese mismo azul de Sebres sin rebajar con el blanco, y así conseguimos que destaque sobre la base del cielo. Vale, la montaña va a ir en el centro y va a ir de extremo a extremo, va a ocupar todo este lienzo que tiene una anchura de 60 centímetros.
Bueno, ya hemos pintado la base de nuestra montaña, ya veis que es sencillo, un triángulo con una base, un pico, una punta achatada, y ahora voy a utilizar la espátula, esta espátula de doble ángulo, con esta forma característica y esta punta aquí, para pintar la nieve que solemos ver en todas las postales de esta conocida montaña. Vale, voy a dejar que la nieve se vea más claramente en el pico, y hacia abajo voy a ir arrastrando y la voy a ir difuminando un poco sobre la base. Como siempre con la espátula, pues nada, presionamos lo justo, acariciamos el lienzo para dejar pues eso, zonas que tengan nieve, zonas que tengan menos nieve, que se vea el fondo y que contraste y que no se vea, pues eso, lo que siempre os digo, que con la espátula hay que hacerlo muy, muy suavemente a la hora de pintar estos detalles en las montañas. Y para la zona oscura, que en este caso será la que está a la derecha según veis el cuadro, pues pintamos la nieve añadiéndole un poco de azul para oscurecerla.
Bueno, ya veis cómo ya hemos conseguido ese efecto de relieve en esta montaña, a pesar de ser una montaña que no tiene demasiados detalles ni demasiada forma. Simplemente tiene un pico, pero bueno, ya hemos conseguido un contraste entre la zona izquierda y la zona derecha. Simplemente, como siempre, con la espátula y pintando un poco más oscuro en la zona que está en sombra. Bueno, y ahora ya que tenemos la montaña pintada, bueno, pues vamos a pintar una especie de lago justo debajo, utilizando igualmente los tonos azules del cielo y de la montaña. Al final el agua refleja los colores de los elementos que tiene más cercanos, y en este caso no podía ser de otra forma que tener un tono azulado, porque tenemos un cielo muy azul y una montaña que, que igualmente tiene tonos azules. Vale, ya veis que estoy dejando una zona central sin pintar, una línea,
porque ahí voy a pintar una serie de árboles lejanos. No van a tener demasiada forma, pero va a ser una hilera de vegetación que va a romper con este contraste, eh, digamos, entre la montaña y el agua. Y luego detallaremos la orilla para que se vea real y para conseguir ese efecto de agua en este lago que ahora simplemente parece una masa azul sin mucho más detalle. Viene, bueno, os he dicho al principio que voy a utilizar el amarillo para mezclarlo con el azul y conseguir un verde. Al final, lo que estoy utilizando es un verde oliva o verde vejiga, que es un verde bastante oscuro. Le añado una pizca de azul, digamos, para oscurecerlo aún más. Y con este pincel, que tiene una forma bastante abierta, es un pincel viejo que se ha abierto, que tiene la punta casi parece redonda, digamos, como una esfera. Pues viene muy bien para hacer lo que estoy haciendo con golpecitos. Voy detallando esa vegetación que va a estar justo en la línea del horizonte de nuestro cuadro y que va a hacer pues un poco de contraste con tanto azul como tiene este cuadro, como estáis viendo, vale. Y de esta forma tan sencilla ya veis cómo van a quedar unos arbolitos muy bonitos y muy reales.
Bien, ahora vamos con un efecto clave siempre que pintéis cualquier río, cualquier lago o cualquier masa de agua, que es un efecto para darle vida a la orilla. ¿Vale? Con la espátula, esta espátula, y con una pizca de blanco, añadiéndole un pelín del verde de esa vegetación, ¿vale? No un blanco puro, pues vamos pintando una serie de líneas justo en el borde, que sean líneas alternas, no una línea toda seguida, ¿vale? Que van a conseguir un efecto de realismo sobre nuestra sobre nuestro agua, y que van a hacer que se vea una orilla mucho más viva. ¿Vale? Esta es la forma de, digamos, de integrar ese agua en nuestro cuadro. Bien, y ahora que tenemos ya nuestra montaña, el agua y esta línea de árboles, vamos con el cielo. Voy a pintar unas nubecillas utilizando, en este caso, el pincel de abanico. Ya veis cómo lo hago, dando golpecitos sobre el lienzo, girándolo y utilizando poca pintura porque, bueno, quiero que no se noten demasiado. Vamos descargando poco a poco ese blanco sobre el fondo, y ya veis cómo lo voy fundiendo para conseguir estas nubecillas que le dan un toque muy elegante al cielo. Aunque bueno, ahora después voy a tapar alguna de estas nubes con, como ya os he comentado, con esas ramas de cerezo que voy a pintar en primer plano para terminar nuestro monte Fuji, esta postal tan típica japonesa.
Bueno, y como ya os he dicho, vamos con esas ramas. Voy a utilizar la sombra tostada y un pincel fino. En este caso, para pintar estas ramas, dejé que el lienzo secase un par de días. ¿Vale? Esto no está pintado justo después de haber terminado la montaña y el cielo, porque quería que no se me mezclase los tonos al pintar estas ramas. Ya veis que bien se marcan porque el fondo está seco. Yo normalmente pinto mis cuadros en una sesión, pero bueno, en este caso, como no quería estropearlo y bueno, quería conseguir un efecto bueno, pues bueno, en este caso pues lo dejé secar, ya os digo, un par de días, y eso hará que sea mucho más fácil pintar, sobre todo porque voy a pintar, como ya estáis viendo, detalles muy pequeños, ramas muy finas, y para eso es mejor que el fondo esté seco. Esto con el óleo, si pintáis con acrílico no tenéis problema porque el fondo os va a secar muy rápido, pero en óleo siempre va a estar húmedo a no ser que lo dejes un tiempo. Bueno, y poco a poco con paciencia pues vamos pintando esas ramitas, y luego después pues voy a añadir flores. Las flores va a ser un cerezo en flor, digamos, esas flores primero con una base de blanco y después añadiendo una pizca de rosa oscuro sobre esa base. Como va a estar la base en blanco, ese rosa oscuro se va a aclarar y vamos a conseguir ese efecto de, pues bueno, de florecillas de cerezo con esos tonos tan característicos que tiene. Aquí, como es un proceso un poco lento, bueno, he acelerado un poco el vídeo para que se haga más ameno, y como hay que pintar detalles muy finitos, pues bueno, lo hago despacio para que quede bien. Así que bueno, está un poco acelerado para que no os aburráis demasiado. Ya veis cómo vamos consiguiendo esa rama que se vea bastante real con todas sus ramificaciones, y poco a poco con paciencia pues nada, vamos terminando este cuadro.
Bueno, ya tenemos este Monte Fuji terminado con esas ramas de cerezo en primer plano que le dan un toque muy especial. Esa típica postal japonesa es la verdad, una de las imágenes más bonitas que se pueden ver. Espero haberla plasmado con un mínimo de gusto y haber conseguido que os llame la atención a todos. Es un cuadro muy fácil. Lo más complicado o más tedioso es el tema de las ramas y las flores, pero bueno, con paciencia seguro que si os ponéis a ello lo conseguís y seguro que sorprendéis a cualquiera que lo vea. Y nada más, muchas gracias a todos por haber visto un nuevo vídeo. Soy Francis, os animo a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y a que todos, tanto los que estáis suscritos, cosa que os agradezco mucho, que ya somos 23.000, más de 23.000, pues que todos activéis la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Así que nada más, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.